Hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos para continuar hablando sobre las oportunidades laborales, como lo habíamos hecho hace 15 días en el programa que tuvimos en Tómate tu tiempo y charlemos. Hoy vamos a continuar hablando sobre las diferentes oportunidades que hay en el mundo laboral, pero esta vez vamos a enfocarnos sobre la visión que tiene la academia para esto. Nos acompañan Marta Patricia Silva, como siempre, parte y dueña de este programa, con más de 20 años en la academia y con muchísima experiencia además en temas relacionados a el trabajo y desde la visión de recursos humanos. Y también nos acompaña Eric, quien es coordinador de la extensión universitaria de la Universidad Americana de Acapulco y también tiene 20 o más años de experiencia en el mundo de la academia y nos van a guiar sobre cómo enfrentar estas nuevas oportunidades y los nuevos retos que nos presenta esta nueva realidad. Hola Marta Patricia, ¿cómo está? Buenas noches. María Caridad, buenas noches. Eric, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Como siempre, gracias a las personas que se conectan en este momento a través del Facebook Live de Menú Consultores. Y gracias a Eric por su predisposición para compartir con nosotros en este espacio. Bueno, efectivamente, como dijo María Caridad, hace 2 semanas William nos dejó el tema pendiente de efectivamente cuáles son las oportunidades que vemos. Y creo que con todo lo que planteamos hace 2 semanas y lo que no alcanzamos a analizar, todos estos cambios generan unos grandes retos, unos fuertes retos para la academia, porque necesitamos que los estudiantes se fortalezcan en competencias diferentes. Entonces, bueno, vamos a charlar un poco con Eric y ahí vamos a ir introduciéndonos más en cuáles son las oportunidades también desde la academia para formar y generar empleabilidad en los nuevos egresados y también en personas que ya tienen experiencia laboral, porque creo que es importante que actualicen sus competencias para los nuevos retos. Gracias. Hola Eric, ¿cómo estás? Cuéntanos tu visión. María Caridad, muchas gracias. Marta Patricia, María Caridad, agradezco mucho esta invitación. Antes que nada, pues comentarles que para mí Ecuador es un lugar muy hermanado, para mí que trae muy buenos recuerdos y experiencias. Tuve la oportunidad hace 12 años, cuando yo estaba en la Universidad Nacional Autónoma de México manejando educación continua, que me buscó un instituto de Ecuador, de Quito, que quería realizar un convenio cuando no había ni redes sociales. Creo que el internet era la máxima avance y quería hacer unos programas de educación continua, diplomados, cursos en Ecuador, que lleváramos maestros, que invitáramos maestros. Me invitaron a la inauguración del curso y a partir de ese momento, hace unos 12 años, mi relación con Ecuador ha sido permanente. Me parece que ir a Ecuador, y seguramente algunas de ustedes me decían, Marta Patricia, que conoce México, la primera sensación que sientes cuando llegas a Ecuador es que estás en México. Creo que nos unen los mismos problemas, los mismos anhelos, las mismas dificultades y los mismos retos, y eso es muy valioso. Es un país que además tiene características muy similares desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista empresarial. Yo me encuentro actualmente en la ciudad de Acapulco Guerrero, que es un lugar turístico, es un puerto, y cuando conocí Guayaquil también me identifiqué mucho con Guayaquil por tener las mismas características. Así que por ese lado, antes que nada, en verdad me siento muy agradecido, especialmente muy reconocido de que me inviten, porque les reitero, para mí Ecuador, en este momento de hecho, estoy colaborando a través de un modelo educativo del cual les platicaré, de una institución educativa a distancia, en línea, que estamos llevando a Ecuador.
con dos expertos también de muy buen nivel, el maestro Marco y el maestro Juan Carlos Sosa, que tienen un despacho, que han hecho una labor extraordinaria que ya platicaré con ustedes. Pero en realidad mi experiencia siempre ha sido en materia de educación continua, de intercambio académico. Tuve la fortuna de conocer muchos países de Latinoamérica con ese concepto y yo lo digo sin falsa modestia, que fuimos pioneros en la UNAM y puede ser que en México de aspectos como los programas que hicimos internacionales, hacíamos diplomados en aquel entonces presenciales con módulos terminales, por ejemplo, se hacían en Ecuador con un módulo terminal en México o viceversa, en México con módulos terminales en países de Latinoamérica y fue exitosísimo. Ahora con la tecnología, pues esto ha cambiado, ¿verdad? Justo te quería preguntar, Eric, si nos puedes dar una explicación más amplia sobre qué son los módulos terminales y justamente cuál es el aporte de la tecnología y cómo ha cambiado en la actualidad. Claro que sí, María Caridad. Curiosamente, y ustedes no me lo dejarán mentir, hablando de esas similitudes entre México y Ecuador, yo creo que en Latinoamérica, uno de los sectores que más ha resistido al cambio, al uso de la tecnología, curiosamente, es la educación. El lugar donde deberíamos estar abiertos al cambio, a la innovación, es donde más resistencia ha habido. El sistema tradicional, educación tradicional, presencial, de aula, de horarios, de programas, de llegar a un lugar donde un maestro enseña y un alumno aprende, prácticamente no se ha modificado en los últimos 100 años. Hay una broma que se cuenta como ejemplo, ¿verdad? Pero es broma, de que si Sigmund Freud volviera a nacer y lo llevaran a la calle, pues yo creo que no aguantaría ni 5 minutos en la calle, empezaría a tener taquicardia, problemas de depresión por ver todos los cambios, los automóviles, los semáforos, el ruido, los comercios, y le dirían, calma maestro, vamos a llevarlo a un salón de clases, porque ahí las cosas no han cambiado, las clases siguen siendo como cuando usted las daba, y es cierto, tristemente es cierto, ¿no? Porque, pues yo creo que por un lado el gobierno ha establecido en el siglo XX programas educativos que es muy difícil cambiarlos porque son estructuras muy rígidas. ¿Por qué? Porque es un sistema al que se le llama tubular. Uno entra por un lado del tubo, que es la educación preescolar, y sigue ese tubo, no puede moverse ese tubo hasta salir al posgrado, si es en el mejor de los casos, ¿no? Y no hay otra forma de aprender. Durante 100 años fue así la situación y los programas, reitero, estaban muy bien establecidos, eran por grados, la gente tenía que aprender conforme esos grados, pasar evaluaciones y ir creciendo. Ahora las estadísticas pues, también son muy graves. Por ejemplo, en el caso de México, de cada 10 estudiantes que entran a la primaria, terminan 3 una carrera. Pues esto demuestra el fracaso del sistema educativo y les puedo asegurar que hay cifras similares en países de Latinoamérica y en el caso de Ecuador. Contestando tu pregunta, María Caridad, ¿cómo ha influido la tecnología? Pues reitero, en un principio era un apoyo, era una forma de tener un cierto enlace con los alumnos, de poder tener acceso a más información, pero nunca se utilizó de una manera sistemática en las escuelas como parte de la enseñanza. Yo tuve la fortuna en el año 2014, que ahora ya es algo generalizado, pero tuve la fortuna en el 2014 de encontrarme con una plataforma que seguramente ustedes han oído, que es la plataforma de educación más importante del mundo, que se llama Coursera. Coursera es una plataforma que precisamente la creadora Daphne Koller, que tuve el placer de conocerla cuando visitó México, hija de un premio Nobel, una investigadora muy connotada, en la Universidad de Stanford en el 2013 o 2012, no estoy seguro en qué año, pero llegó a México en el 2014, se le ocurre hacer un programa en línea sobre inteligencia artificial y lo hacen con una plataforma de la Universidad de Stanford. Entonces lo lanzan y ¿cuál va siendo su sorpresa? Que se inscriben 160,000 personas. Entonces eso le cambió la vida. Ella decidió, a pesar de tener un muy buen puesto en la Universidad de Stanford, de crear esta plataforma.
Cuando llega a México, yo tuve la fortuna, yo estaba en el área económico y administrativa, y la universidad firma un convenio con Coursera, la UNAM. El TEC de Monterrey y la UNAM, que son las dos grandes instituciones educativas de México, el TEC de Monterrey en lo privado, la UNAM en lo público, firman un convenio y nos piden a la Facultad de Contaduría que nosotros, siendo el área de negocios, pues les ayudemos, porque nadie entendía bien la filosofía de qué se trataba esto de Coursera, que entró con una modalidad que le denominaron MOOC, M-O-O-C. Eran Massive Open Online Course, cursos masivos en línea gratuitos. Entonces, pues empiezo yo a analizar, veo la vocación de nuestra facultad y decido hacer el primer programa en línea de la UNAM que se denominó Finanzas Personales. Un curso que si yo hubiera dado presencial en un aula, yo creo que no van ni 20 alumnos, porque el tema pues ya estaba muy visto y pues no era de gran atractivo, no lo hubiera yo podido vender, que era mucho la filosofía de los cursos de educación continua, y lo abrimos. Nunca lo olvidaré, me costó mucho trabajo convencer al profesor, un hombre joven, Norman Wolf, que estudió un doctorado en Inglaterra. Cuando yo se lo planteé, me dijo, pero maestro, ¿cómo voy a dar un curso en línea? ¿Lo que voy a dar? No me gusta la idea y yo no soy bueno ante las cámaras, me pongo nervioso. Bueno, el caso es que lo convencimos. Y sale el curso en el mes de noviembre, duraba 5 semanas, y dijimos, bueno, pues a ver qué tanta gente se inscribe, es fin de año, nadie lo va a ver, está complicado, pero se lanzó. En enero nos manda el reporte Coursera y cuál va siendo nuestra sorpresa, que se habían inscrito 40,000 personas. Fue el primer curso que la UNAM dio en forma simultánea en los 5 continentes. El único requisito es que la gente supiera español y tuviera conocimientos básicos sobre finanzas personales. Ese curso se sigue impartiendo del 2014 a la fecha, 2015 porque fue cuando salió prácticamente, en 6 años, actualmente con algunas modificaciones, lleva más de 500,000 de personas que lo han cursado. Yo en el momento en que impartí ese curso, bueno, en que fui el coordinador de ese curso, me di cuenta que la educación iba a cambiar. Pero pasaron 5 años y la educación seguía siendo la misma, hasta que vino la pandemia. Y ante grandes males, también grandes soluciones. Hago un paréntesis y me permito proponer a la maestra Marta Patricia Silva, le voy a hacer llegar un libro que salió el año pasado, recién la pandemia, que se llamó La pandemia y la educación, por investigadores de la UNAM y algunos investigadores de Latinoamérica. Lo tengo en línea, hay los derechos, no hay ningún problema para que se reproduzca, se los voy a hacer llegar para que ustedes, si gustan, a sus públicos y sus seguidores, se los obsequien. En este libro lo que hacen los analistas en plena pandemia, apenas iniciando la pandemia, cuando no sabíamos, porque aún no termina en qué iba a acabar, hacen un análisis muy profundo y muy crítico de lo que está pasando en la educación. Y en la primera observación que hacen, que es sumamente importante, es que de la noche a la mañana, de un día para otro, nos subieron el switch o nos lo bajaron. Y entonces, ¿esto qué significa? Que las escuelas, la estructura, todo el procedimiento escolar en las instituciones de educación, y me limitaré al caso de las universidades, desaparece. Ya no hay aulas, no hay autoridades, no hay administración escolar, no hay bibliotecas, no hay áreas deportivas, no hay área de recreación, no hay cafetería, no hay nada. El resto es un señor que se llama maestro y una persona que se llama estudiante. Y los ponen en un día de frente ante un aparato que es una computadora, una tableta, un dispositivo, un teléfono, a dar clase. Órale, aviéntense. Esto fue traumante, fue terrible. Este libro también habla, como otro aspecto importante, que este cambio tan radical demostró la desigualdad que hay en Latinoamérica, terrible. La falta de internet, la falta de recursos, la gente no tenía acceso a dispositivos para estudiar, ¿no? Otro aspecto también gravísimo, la gente no está preparada. Suena muy romántico de que te voy a poner un video y tú vas a aprender por el video. No, tanto el maestro es muy complicado poder dar la clase como el alumno recibirla. En el caso de México, lo digo porque lo mencionan ahí, vergonzosamente se
se dio la responsabilidad de los programas de educación básica de primaria y secundaria a las cadenas de televisión para que ellos transmitieran programas supuestamente supervisados por la Secretaría de Educación, y pues se dieron, pero estoy seguro que ni se lograron los objetivos y sí fue un retraso muy fuerte. Entonces, bueno, creo, ¿sí? Sí, gracias, Eric. Quería agradecerte esa generosa oferta y por supuesto lo recibimos con mucho cariño el libro y lo estaremos compartiendo con la gente que nos escucha y la gente que nos sigue. Todos los ejemplos que estás mencionando, desafortunadamente México no fue el único que los vivió, sino los vivimos en toda Latinoamérica. Hemos tenido en nuestro programa durante este año, un mes que estamos al aire, ya desde el 22 de octubre cumplimos un año. Dentro de estos 13 meses que estamos al aire, hemos tenido gente realmente de toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina, y hemos visto que las condiciones son básicamente las mismas. Hay unos países que van un poquito peor, un poquito menos mal, pero definitivamente las condiciones son las mismas. En temas de educación, como tú mencionas, de una forma curiosa, la educación ha sido muy reacia a cambiar. Las instituciones educativas son unas instituciones definitivamente con una estructura tan fuerte y tan rígida que no le permite moverse de acuerdo con las necesidades del entorno. Las leyes han cambiado un poco, pero sin embargo no están todavía satisfaciendo las necesidades de la población. Aquí en Ecuador se han flexibilizado un poco el tema de la educación para cumplir con estas necesidades de una gran parte de la población, gracias a los institutos técnicos y tecnológicos que han apoyado a que un porcentaje de este gran pedazo de torta, que son los estudiantes que no tienen la oportunidad de ingresar a una institución de educación superior tradicional, universitaria, puedan acceder. Sin embargo, vemos que todavía es muy difícil el acceso a las personas de la educación en las áreas rurales. Digamos que las grandes ciudades están más o menos teniendo un porcentaje de llegada. Sin embargo, hay mucha gente todavía que no accede. Y lo que tú mencionas en pandemia, el tema de educación, fue decir lo que hacían en el aula, ahora vean cómo se defienden frente a una cámara. Y indiscutiblemente eso no es la educación virtual. La educación virtual tiene unas características bien diferentes, pero vamos a ver ahorita cómo cuáles son las propuestas de nuevas alternativas para que la gente entienda que tiene que desarrollar competencias diferentes. Habíamos visto hace 15 días cómo oportunidades hay oportunidades laborales, hay que aprender a ver un poco más allá de lo tradicional y entender la nueva metodología o el nuevo ritmo en que va la vida, los nuevos cambios. Nosotros en nuestras universidades estamos todavía hablando del examen memorístico, de que los estudiantes no les gusta leer ni un libro por semestre, menos un capítulo por semana. Y seguimos en la misma rueda antigua, tratando de llegar de alguna forma a los estudiantes, cuando estamos con meta en el cuello y ya nos están analizando desde todos los puntos de vista, y nosotros seguimos insistiendo en la misma forma de educación de hace 200 o 300 años. Entonces, eso es muy importante. Gracias, Eric, por este contexto que definitivamente es un contexto latinoamericano. Gracias a los dos, en realidad es un contexto latinoamericano y creo que la forma de enfrentarlo en los diferentes países de Latinoamérica ha sido muy similar. Creo que justamente por lo que Eric nos decía y Marta Patricia concordaba, ella biculturalmente hablando, pues Marta Patricia tiene experiencia tanto en Colombia como en Ecuador y pues se suma México, entonces vemos que es un tema cultural de Latinoamérica.
Desde hace varios años, y tomando un poco lo que ustedes dos comentaban, se ha venido hablando del desarrollo de competencias tecnológicas y realmente con la pandemia se visualizó la necesidad de tener profesionales que tengan desarrolladas competencias o habilidades tecnológicas que al momento de necesitarlas, pues no estoy segura si todas las empresas tuvieron una respuesta real de sus colaboradores, especialmente de los nuevos profesionales. ¿Qué enfoque piensan ustedes que se está dando o que se debería dar en el caso de que aún no se esté dando desde la visión de la academia? Marta Patricia, ¿qué nos puede contar sobre el tema? Bueno, en este momento en Ecuador es muy difícil porque, como decía Eric, el tema de los currículos estructurados y ultra rígidos te quitan mucha movilidad y mucha posibilidad de apertura. Si bien es cierto, cada docente es libre de dictar la cátedra de la forma en teoría en que le parezca, el tema del cubrir un currículum preestablecido con las cosas que ya se estructuraron de esa manera y que así fueron aprobadas por la institución superior de educación y que no puedas ni siquiera cambiar los temas, es una camisa de fuerza que es muy, muy compleja. En las universidades ecuatorianas tú tienes que presentar un currículum que es aprobado y las actividades también son aprobadas y te evalúan si cumpliste con esas. Pero cuando tú llegas a un grupo y en la realidad no todos los estudiantes están listos para esas actividades y puedes modificar las actividades de forma tal que lo interesante sería llegar a que el estudiante te comprenda. Pero tienes tal camisa de fuerza y tal nivel de cumplimiento y exigencia, el currículo no te puedes saltar de un tema. A mí me parece espeluznante que tú no puedas dedicarle tiempo a los temas de actualidad. Por ejemplo, en las facultades de comunicación, a mí me parecería súper importante tocar los temas de cómo se está manejando la comunicación, de los temas de violencia en este momento en Ecuador, de qué está pasando con las cárceles, de qué está pasando con muchas cosas, pero no se puede hablar, o sea, tienes que cumplir ciertos currículos. Sí, se habla con algunos profesores, algunas cosas, pero tienes que cumplir tiempos, tienes que cumplir las actividades, tienes que cumplir, todo es check. Y estás perdiendo definitivamente el sentido de la educación superior. Es por esto que creo que aquellas propuestas que pretenden darte algo mucho más libre, sin aquella estructura rígida de malla, sino que tú vayas tomando lo que vas o vayas creando tu propia estructura y tu malla curricular, me parece supremamente valiosa. Me parece que no encontramos aún en una universidad ecuatoriana algo similar. Bueno, hay algunas universidades que han intentado, que tienen ciertos módulos, pero que no pueden moverse mucho más allá porque la legislación tampoco es que se lo permita. ¿Ibas a mencionar algo, Caridad? Sí, veo algo, hay un tema similar entre lo que inició diciéndonos Eric y lo que tú nos comentas ahora, Marta Patricia, y es justamente el tema de la rigidez de la educación. Tú lo hablas como un check, y creo que Eric lo expresó de una forma fantástica, ¿no? Que es un tubo donde entras en prekinder y sales en el posgrado sin tener ninguna posibilidad de poderte abrir. Hay ahora nuevas tendencias que de alguna manera están entrando, que es como, por ejemplo, justamente el homeschooling, que es una tendencia que está entrando y que poco a poco, pues, ha sido aceptada ya en distintos países. No sé, Eric, si allá en México al menos existe ya la flexibilidad de nuevas formas de educación. Marta Patricia nos comentaba hace un momento, educar desde la realidad, poder hablar de la inseguridad, poder hablar de tantas otras cosas que en verdad le ayudan al estudiante y le enseñan a analizar, a pensar. ¿Cómo está de flexible el sistema allá en México? Bueno, antes que nada, comparto plenamente lo que Marta Patricia indica. Hay una estructura rígida que impide cualquier cambio, cualquier innovación que permita que el conocimiento verdaderamente se adquiera de una manera útil, práctica y que sirva, que sea de mucha utilidad. Miren,
Yo creo que la educación superior, por lo menos, se enfrenta a tres grandes retos. El primero es que cambió ya la manera de aprender. Antes había que ir a una institución educativa, tenían la patente de exclusividad para enseñar, y ahora no. Uno quiere saber algo y basta con que se meta uno a las redes sociales, se meta uno a los diferentes lugares que hay en internet. Es increíble que una red social como TikTok, que hace un año estaba condenada porque era para adolescentes, una red en la cual la gente entraba solamente para hacer cosas banales, hoy en día es una de las redes sociales TikTok que más ha crecido. Ustedes se quieren informar de cualquier cosa y en TikTok viene la información que ustedes quieran. Basta con que pongan el nombre de lo que buscan para que lo puedan encontrar. Entonces, el primer gran reto que tiene la educación superior es enfrentarse a esa nueva forma de aprender. Entonces, ¿qué tiene que hacer la universidad? Pues hacer, como dice acertadamente Marta Patricia, mucho más atractivo el que el estudiante entre a una institución. Y las cosas van a tener que cambiar. Quien crea que una vez pasada la pandemia, que por cierto ya es otro de los grandes problemas, viene un nuevo rebrote a nivel mundial, y yo creo que eso es algo también muy triste, no sé qué opinen ustedes, pero después de que pasó el aspecto más duro de la pandemia, que llegamos a grados difíciles, que hubo confinamiento y demás, que se cerraron todas las actividades, pérdida de empleos, mucha gente que murió, una vez estamos volviendo a la dichosa normalidad, y mucha gente parece que no entendiera que las cosas están cambiando, y tenemos la misma actitud que antes de no darnos cuenta de cuidar más el medio ambiente, de no tener una mejor relación entre nosotros, de no procurar cambiar nuestros hábitos de vida. Eso es muy triste que no lo hayamos aprendido. Por lo menos en México está ocurriendo eso, la gente está volviendo a salir como si no hubiera ocurrido nada. Entonces, ese primer reto, perdón. Si me permites un momento, justo para comentar sobre lo que decías, y es que yo creo que ahí tenemos un gran problema, y empieza por el lenguaje y el concepto que estamos utilizando. Nosotros queremos volver a la normalidad, y no deberíamos bajo ningún concepto volver a ninguna normalidad. Nosotros lo que tenemos es que entender que tenemos una nueva realidad totalmente diferente, pero desde que seguimos pensando que vamos a volver a una normalidad, nos seguimos arrastrando un pensamiento y una ideología que no quiere cambiar, que no quiere innovar, que no se quiere romper, que no quiere modificar. Y tenemos que romper ese concepto. No existe esa normalidad. Es una mentira. Es una falacia que le estamos transmitiendo a toda la gente de que volvamos. No, esto no es ninguna normalidad. Es una nueva realidad. Y nosotros somos los encargados para entender y transmitir el que es una realidad absolutamente diferente. Y que tenemos la gran oportunidad de que efectivamente sea diferente y sea mejor de lo que veníamos arrastrando. Porque si seguimos con la idea del tema de la normalidad, no vamos a terminar nunca de entender que ya nada es igual. Que la educación debe cambiar rotundamente, que la vida laboral tiene un cambio transversal, que la forma de entender el mundo tiene que cambiar, como tú mencionabas, el tema de entender el planeta, de cuidar el medio ambiente, de entender las relaciones con los otros, todo es diferente. Entonces tenemos que romper aquel concepto de normalidad y cambiar y entender que tenemos que generar cambios hacia esta nueva realidad. Gracias, Eric. Bueno, totalmente de acuerdo. Te decía, mira, yo veo tres aspectos para que se logre un verdadero cambio. El primero es ese, el entender que la forma de aprender cambió, y ya lo ha comentado Marta Patricia, y estoy de acuerdo. La gente aprende de otra manera, entonces las universidades tienen que adaptarse a esa forma de aprendizaje, hacerlo más accesible. Hay ejemplos ya de instituciones que lo que hacen es que el alumno no va a aprender. Hay un concepto de educación en Europa como reversible, en donde el alumno aprende en su casa y va a la escuela a practicar, a socializar. De hecho, se entiende que a futuro muy cercano ya, el lugar más importante de las instituciones de educación superior será como en Grecia, la biblioteca. El Ateneo va a volver a regresar. La biblioteca va a ser el lugar donde el alumno, el estudiante va a ir a convivir,
a socializar, a oír actividades culturales, recreativas, a ver películas, a convivir, de alguna manera a lograr que entre varios, porque es colaborativa, se logre resolver problemas y hacer aportaciones. Entonces, el primer reto es ese: cómo aprende la gente y cómo las universidades van a adaptar sus modelos educativos a ese nuevo aprendizaje. Segundo, las plataformas. Ahí es donde entra lo que María Caridad decía, la tecnología. Las plataformas son una herramienta muy útil. No va a sustituir al maestro, ni va a sustituir el conocimiento, sino va a apoyar. En el caso que les comentaba de Coursera, les digo, durante 6 años estuvo trabajando solo con 2 o 3 instituciones de cada país de Latinoamérica, y este año creó un nuevo concepto que también les voy a obsequiar, el modelo que ellos manejan, que le llaman Campus Educativo Coursera. Fíjense qué consiste, ¿eh? Y qué gran oportunidad da a las universidades, pero no crean que ha sido fácil que las universidades lo adquieran, porque tienen que invertir, y pues las instituciones están muy cómodas en decir, oye, si yo como enseño me pagan una colegiatura y el maestro es el que enseña y yo gano, pues ¿para qué me salgo de mi zona de confort? Pero el campo educativo Coursera da esa oportunidad a las universidades. Te dice, yo tengo 7,000 programas de 200 universidades, las mejores 200 universidades del mundo, lo pongo a tu disposición, y lo da a través de el ofrecimiento de matrículas. Tú pagas una matrícula muy económica y puedes utilizar los programas por lo menos en 3 formas. La primera es sustituyendo parte de los planes y programas de estudio. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer una materia de finanzas. Y hay un tema específico de finanzas que da el maestro y ahora lo da en línea. Entonces, lo que Coursera hace es decir, de los 7,000 programas por un algoritmo, te voy a decir cuáles podrían acoplarse a tu materia. Entonces, de repente, pues hay un curso del tema de finanzas que da la Universidad de Madrid, o que da la Universidad una de Canadá, una de Estados Unidos, o una de Ecuador. Ese programa lo incorporas y le das al alumno la posibilidad. Imagínense, hablando de la forma de aprender, hoy como nunca en la historia de la educación moderna, un estudiante puede tomar un curso del profesor que él admira, al que reconoce, o al que ha leído algún libro, o al que quería conocer, que en su vida lo hubiera podido ver. Entonces, eso es muy valioso, eso no tiene precio. Entonces, imagínense que en tus programas de estudio, tú le digas al estudiante, primer cambio, como decía Marta Patricia, tiene que ser un cambio de veras sustancial. Ya no se trata de programas rígidos. Tú le dices al estudiante, mira, aquí están los 7,000 programas de Coursera, vamos armando tu programa que cumpla con el contenido del plan de estudios, pues tú lo vas a armar. Tú vas a poder llevar una materia de una universidad de Guayaquil, una materia de la UNAM, una materia de una universidad de Canadá, una materia de una universidad de Inglaterra. Imagínense lo valioso que es eso para el alumno. Primero, por el conocimiento que adquiere, y segundo, porque al terminar la carrera no solo tiene un título que te da la autoridad de cada país, sino sales con certificados que ya demuestran ciertas competencias laborales. De hecho, está comprobado que ya hay ciertas empresas que cuando solicitan personal, sobre todo en los países de Estados Unidos, Canadá y algunos de Europa, te piden que demuestres qué programas de Coursera has tomado, lo cual demuestra que tienes el conocimiento que ahí se imparte. Vean lo valioso de esto. Entonces, el segundo aspecto que tienen que tomar en cuenta las universidades, uno, la forma de aprender. Dos, estas plataformas. Yo pongo el caso de Coursera, pero no es la única, es la más generalizada. Les digo, tiene 7,000 cursos, ya tiene licenciaturas completas y maestrías. Y el tercer aspecto, que es el más importante para mí, es que hoy en día estamos preparando jóvenes para empleos que han sido totalmente diferentes. Los jóvenes ya no van a trabajar en una empresa durante toda su vida, van a trabajar por proyectos, y lo que aprendieron ahora ya no les va a servir dentro de 3 años. ¿Qué pasa con la educación? Lo que decía Marta Patricia, se acabaron las carreras de 5 años, las carreras rígidas de una sola estructura y de llevar 10 semestres. La educación es permanente y debe de haber programas para jóvenes adultos, para adultos mayores, porque todo mundo tiene la necesidad de aprender según su edad
y su condición social, y también la posibilidad de enseñar, porque ahora los programas son colaborativos. Por ejemplo, Así Coursera, es. para finalizar este comentario de estos tres aspectos, Coursera también lo que te dice es, uno, integra nuestros programas de estudio. Dos, dale al alumno la posibilidad de adquirir conocimientos extras. Y tercero, elabora tus propios contenidos. O sea, los maestros no van a ser desplazados, sino le vas a dar oportunidad que de veras el maestro elabore programas conforme crea que es el tipo de conocimientos que a él le están siendo de utilidad o está aprendiendo también entre Así es, pares Eric. y por lectura de libros. Estos son los tres elementos que en este Sin momento son embargo, prioritarios para una institución educativa. les quiero hacer un comentario a los dos. Esto que tú nos acabas de decir es definitivamente lo más cierto que se está hablando inclusive con Marta Patricia. Tuvimos una conversación sobre las nuevas tendencias de la educación que marcan justamente lo que tú nos estás diciendo. Pero esto no es nuevo. Esto viene sucediendo ya, como tú bien lo mencionas, ya es un tema que en otros países, en los países más desarrollados, ya no es novedad. Conozco chicas y chicos que en este momento tienen 21, 22 años y ya tienen otro esquema en Europa especialmente, que ya tenían este esquema. ¿Qué es lo que está pasando en países como nosotros, Patricia? ¿Qué es lo que debemos hacer para poder lograr esto? Ya la educación no pueden ser carreras eternas, lograr una ingeniería, porque los estudiantes no están optando por eso. Y sin embargo, las empresas son pocas las que comprenden esta nueva manera de educar a los nuevos profesionales, digamos. ¿Cómo podemos lograr que tanto las universidades o los institutos, como tú bien mencionabas, Marta Patricia, den esta oportunidad a los estudiantes, pero también sean las empresas las que cojan esta nueva forma de educación? Gracias, María Caridad. Ahí hay varias cosas. Uno, desde la educación, aquí en Ecuador tenemos un tema importante, y es que las instituciones de educación superior, institutos técnicos, tecnológicos y universidades son evaluados por entidades gubernamentales. Y para la creación también de algún tipo de institución de educación superior, hay algo que te piden que se llama la pertinencia. Pero si hay algo que es absolutamente poco pertinente, es la pertinencia que ellos te piden, ¿cierto? Porque ese tipo de pertinencia lo que te dice es alíñate a lo que tiene el gobierno, alíñate a lo que ya existe y a lo que está buscando. Si no, no te aprueban simplemente. Si no, no estás validado para dictar clases en Ecuador. Cuando realmente la pertinencia sería, a ver, ¿qué necesita el mundo? ¿Qué necesita el planeta? ¿Y qué no tenemos nosotros aquí? Aquí lo que hay que hacer es alinear tu carrera a las que ya existe para que te validen, con cuál es comparable con otra universidad. O sea, tú tienes que seguir títulos absolutamente comparables con lo que ya hay. Lo que yo decía, la validez realmente sería qué no tenemos, hacia dónde necesita llegar nuestro país y qué tendencia tenemos que seguir. Entonces, el tema de la pertinencia es lo más impertinente que te pueden pedir para la creación o evaluación de una institución de educación superior. Entonces, deberíamos empezar por, bueno, no sé si empezar, porque eso es lo más difícil, pero deberíamos trabajar en que esas leyes sean modificadas. ¿Cómo con esa ley y esa camisa de fuerza poder trabajar desde adentro? Entonces tenemos muchas opciones y es trabajar con los estudiantes hacia abrirles la mente y ver que existen otras posibilidades, como decía Eric, y como decía un dibujo animado, es ver más allá de lo evidente. O sea, realmente rompamos nuestro esquema de localidad, entendamos el concepto de glocalidad, es el entorno global y cómo lo aplico aquí, pero tengo que conocer el entorno global para saber qué hay. O sea, ¿cuántos de nuestros estudiantes conocen Coursera? ¿Cuántos de nuestros estudiantes conocen el sistema MOOC? Es más, ¿cuántos docentes lo conocen? Que es más triste que ni siquiera los estudiantes, ¿cierto? Y tenemos que trabajar con ellos en mostrarles que el mundo realmente está exigiendo otras cosas. Veíamos en un análisis de qué es lo que estudian los estudiantes cuando salen de bachillerato, y el tema es derecho, administración, medicina. Sí, señores, no está mal, pero hay otras cosas que necesita el mundo. ¿Han visto? ¿Han entendido? Cuando hacemos asesoría a bachilleres,
sea, búscate otras universidades del mundo a ver qué te ofrecen. O sea, sal de ese esquema de lo que te ofrecen las 3 universidades locales o los 3 institutos de tradición, porque el mundo lo que está buscando es otra cosa. Necesitamos responder a otros retos. ¿Cuáles son los retos que se han estado hablando en temas de Pacto Global, UNICEF, etcétera? Señor, tenemos que hablar de medio ambiente, tenemos que hablar de responsabilidad social, tenemos que hablar en temas de estudios que van un poco más allá de la Tierra, o sea, del universo, pero también, ojo, tenemos que retornar a lo local, tenemos que ver nuevas tecnologías en agricultura, tenemos que ver nuevas tecnologías en ganadería. Ahorita hay una tendencia muy fuerte de una comunidad vegetariana y vegana. ¿Cómo trabajar con ellos para que haya unos alimentos que sean algo interesante? O sea, aquella gastronomía tradicional ya no existe, existen millones de cosas. Entonces es ver un poco más allá de lo que estamos viendo afuera y entender nuestro contexto local. Ahora, ¿cómo relacionarlo con las empresas? Necesitamos generar estos procesos de vinculación y alianza. Solos no hacemos nada. La universidad sola no funciona, las empresas solas no funcionan, y el gobierno solo no funciona. Si no entendemos lo que nos dice el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, que tenemos que hacer alianzas, si no generamos estas alianzas, creo que difícilmente vamos a entender. Y tenemos que ver que las empresas hacia dónde quieren ir, no en dónde están, sino hacia dónde quieren ir. ¿Cómo las instituciones de educación superior les pueden aportar para ir más allá? Y lo que decía él también es en capacitación de competencias. Ahorita el tema es capacitación de competencias. Es capacitación modular por competencias. ¿Qué competencia quieres desarrollar? Toma, esta nosotros te aportamos, ese ya. ¿Qué módulo quieres ver para que dentro de lo que estás aprendiendo quieres hacer? Ir haciendo esa construcción hacia un futuro. Si nosotros seguimos con la misma idea, poco le vamos a estar dándole pocas herramientas a la gente para que encuentre trabajo en un trabajo que realmente sea de aporte a largo plazo. Ahorita, como decía Eric, con la nueva ola de pandemia, otra vez vienen confinamientos, otra vez vienen restricciones y otra vez empresas se van a ver restringidas y obligadas a achicarse. Pero ¿cuál es la necesidad en esta nueva situación? Entonces, tenemos que hacer una alianza muy fuerte con las empresas que buscan cómo sacarnos adelante. La forma en que las empresas también trabajaban tiene que cambiar. Esa tendencia de la presencialidad obligatoria que a muchos nos cuesta dejar es difícil, pero hay cosas que hay que compartir entre la presencialidad y la virtualidad, pero entender la virtualidad de otra manera, no como nos tocó, trabajen frente a una pantalla y intenten cumplir 8 horas de trabajo, sino que es la nueva forma, la nueva dinámica de vida la que tiene que ser para nosotros realmente una valiosa pertinencia para saber desde la educación cómo aportar para entrenar o para darle las capacidades a nuestra gente en los próximos años. Creo que uno de los factores que ayudan a que esto que Marta Patricia nos acaba de comentar son las universidades internas de las empresas. A partir de Disney University, muchas empresas acogieron esa metodología, por lo menos acá en el Ecuador, y crearon sus propios como centros de formación en función de sus necesidades y hacia dónde van, dado que no encontramos de eso en la oferta académica por toda la rigidez que justamente nos comentaba. No sé si esto en México, Eric, fue igual, tuvieron ese boom, digamos, donde muchas empresas crearon su universidad interna, porque así se llamaban, es la universidad y el nombre de la empresa, ¿no? Donde formaban los estudiantes y muchos de esos hicieron alianzas con empresas, con universidades, perdón. No sé si en México ocurrió igual. ¿Qué nos puedes contar sobre el tema? Claro que sí. Efectivamente, como dice Marta Patricia,
las universidades no se están dando cuenta del gran reto que tienen enfrente y de que mira, en México, les voy a dar algunos datos. Más del 40% de las instituciones educativas tradicionales han desaparecido, 40%. Esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque estas instituciones estaban preparadas precisamente a adaptar las tecnologías y las nuevas formas de enseñanza. ¿Cómo visualizo yo la universidad? De algunas universidades en México ya lo están haciendo así. Hay un modelo dentro de esto que tú mencionas, María Caridad, que es el coworking. El coworking son espacios también colaborativos en donde una persona asiste a un lugar en donde tiene derecho a internet, tiene acceso a cafetería, a servicios básicos de servicios y renta un espacio por día, por hora, o por semana, o por mes. Miren, les voy a platicar qué me ocurrió cuando nosotros estábamos llevando todavía en el 2019 los programas en línea con módulos presenciales en España. Llevamos un grupo de empresarios que, por cierto, fueron gentes de Ecuador, de Colombia y de México, y llegamos a Madrid. Y el día que iba a empezar el curso, cuando nos bajamos de la estación del metro para ir al lugar donde íbamos a tomar la clase, inmediatamente vimos una sucursal del Banco Santander. Me voy a permitir hacer el anuncio. Santander, su sucursal es un poquito por lo que hablan ustedes de esa estrecha relación que debe existir entre la docencia y las empresas. Los bancos ya, las sucursales dejaron de funcionar como sucursales. Banco Santander en España, por lo menos en Madrid, ya no son sucursales bancarias. Uno va a Santander y lo que encuentra ahí es el famoso coworking. Tú no necesitas ser cliente del banco, te dejan entrar en el horario en que el banco funcionaba, te puedes sentar en una mesa común en donde se sientan varias gentes, instalar tu computadora, te ofrecen café, a lo mejor te ofrecen los servicios del banco, ¿verdad? Pero tú no hay cajas, no hay filas, ya el espacio se convirtió en un lugar donde la gente va a aprender. Entonces el aula también ha cambiado. Fíjense qué interesante. Segundo, ahí les va un poquito por lo que decía Marta Patricia, que también los jóvenes están mucho más avanzados ya que las propias instituciones educativas. Uno de los grandes problemas con la pandemia fue que obviamente pues el alumno aprendía en su casa y el maestro enseñaba en la suya. Y no teníamos forma de evaluar si verdaderamente había aprendido, y la mayoría de los niños, sobre todo, decían pues que no aprendían, que el método no les aburría, no les parecía accesible. Bueno, dos alumnos suecos, dos jóvenes suecos de 20 y tantos años, decidieron establecer un modelo educativo. Ahora se me va el nombre de lo que ellos hacen, pero la esencia es de que ellos dan clases particulares. Entonces habilitan a otros jóvenes o a maestros para que les den clases particulares a los niños y a los jóvenes. Entonces el niño y el joven aprenden porque son clases, así como estamos platicando, personalizadas. Y eso logró traer un efecto positivo para esta enseñanza, ¿no? Y ha sido un éxito. Tienen ya a nivel mundial alumnos en todo el mundo y lo que hacen es eso, contratan maestros o jóvenes que quieren enseñar con jóvenes o niños que no han aprendido adecuadamente por las clases ahora estas híbridas que existen o por Zoom, y entonces les dan una explicación. Entonces esto logra el efecto de veras del aprendizaje. Fíjense qué interesante, ¿no? Lo importante es tener esa visión de observar y de ver que existen muchas formas en las cuales podemos dar respuesta. Y les voy a dar un ejemplo que acabo de conocer, que es poco conocido, que también les voy a hacer llegar un video sobre el mismo, que la semana pasada apenas lo escuché. Hicieron un foro aquí en Acapulco, en línea, que se llamó Mercado, que consiste en traer pues, expositores de diferentes temas, y entonces convocaron a un mexicano que se dedica a llevar a cabo actividades económicas y de comercio entre México y Estados Unidos. Este hombre pues, es representante de México ante Francia y demás. Entonces platicó de una nueva escuela, que eso sí miren, se los puedo decir, que es el modelo más disruptivo que he escuchado hasta el día de hoy. Fíjense las características que tiene esta escuela. No hay requisitos previos para ingresar a esta escuela. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes nada más la primaria, no tienes que haber tenido secundaria ni prepa para entrar a esta institución. No te piden ningún requisito. Segundo,
no te cobran, no hay cuotas, no se cobra. Tercero, no existen maestros. Pues, ¿quién enseña? Los propios estudiantes, es colaborativo. Otra característica, la escuela está abierta las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Se pueden imaginar ustedes una escuela con estas características? Pues ya existe. Y el modelo, y les voy a mandar los videos, se llama en francés École 42, School 42. Está en 10 países ya de Europa. En Canadá ya existe también una. Y es muy interesante, es lo que dice Marta Patricia, pero tenemos que tener esa actitud de veras de romper con lo convencional. Un empresario francés, el hombre más rico de Francia, y que está en el sector de las comunicaciones, creó esta escuela, y es una escuela de programación, y solo acepta jóvenes que no tienen empleo ni tienen escuela, y lo que hacen es sacar una convocatoria, después durante un mes los capacitan en un modelo que le llaman piscina, que es pues como una piscina que avientas un clavado y o aprendes a nadar o te ahogas. Entonces ahí los muchachos los capacitan un mes, pero en cosas también no solo de conocimientos, sino de actitud, de deseos, de ganas de aprender, que demuestren que de verdad quieren aprender, porque no les van a cobrar. Después del mes hacen una selección y entonces ingresan. Los estudiantes estudian 3 años, pues fíjense la característica. Las clases se dan físicamente en una escuela, digo físicamente porque tienen que ir a clase a un local, pero las clases son por internet, pero tienen que ir, no cumple con un horario, pero tienen que ir a la escuela, no es que en su casa vayan a aprender. Es un modelo bastante innovador, interesante, porque mantiene ciertas cosas de la educación tradicional, pero logra lo que decía Marta Patricia, un vínculo entre empresa y educación. Ahora me van a decir, ¿de qué vive esa institución? Ah, pues es que tienen patrocinadores, o sea, el objetivo es este. En Brasil, el único país de Latinoamérica que lo tiene es Brasil, ya va a entrar a México, y me decían, les doy la primicia, que lo quieren llevar a Ecuador. De hecho, yo con esta persona ya platicaré después, si gustan, podemos hablar del tema, o invitarlo a que les platique este amigo, de cómo pretende llevarlo a otros países de Latinoamérica, pero lo va a traer a México. Entonces, ¿en qué consiste? Lo que hace es esto, vamos a suponer, estamos viendo eso, por ejemplo, como ejemplo práctico, la Universidad Americana de Acapulco. Es una institución extraordinaria, con unas instalaciones muy buenas, tenemos un estacionamiento muy amplio, alberca, gimnasio, cafetería, 3 edificios de muy buen nivel, pero que ahorita los tenemos semivacíos. Están súper ubicados en la mejor zona de Acapulco, en la zona turística junto a los hoteles y las plazas comerciales. Imagínense que este lugar se pudiera utilizar las 24 horas del día, los 365 días del año. Ahora, ¿qué es lo que forman a los estudiantes? También lo que decía Marta Patricia. Todas las carreras tradicionales, por supuesto que son importantes. Muchas veces que vayan a desaparecer, pero por ejemplo, un contador tradicional ya no va a ser de utilidad. ¿Por qué? Porque ahora ya hay programas en los cuales tú puedes llevar la contabilidad, pagar los impuestos, y no necesitas, el contador o se transforma como un asesor de veras financiero, o no va a tener razón de ser. Entonces también las carreras tienen que evolucionar, pero el objetivo de esta escuela, la Escuela 42, es formar programadores. Nuestros países requieren programadores. Yo vi un caso anterior, ya para finalizar este comentario y dejarlas hablar, que se llamó Algorithm. Era una escuela rusa. Yo la conocí hace 3 años y la quise traer aquí a Acapulco, pero era cara. ¿En qué consistía? Fíjense, los rusos creaban una escuela para nivel básico de primaria y secundaria, lo que llamamos en México, me imagino que en Ecuador es igual, primaria y secundaria, y les daban clases de programación, o sea, el niño, como una de las habilidades, como el aprender a leer y el escribir y aritmética, aprendía programación. Hoy un joven que no sabe programación, pues es un joven que está en competencias disminuido. ¿Por qué? Porque ahora necesitamos para todo programación. Si yo tengo un pequeño local, una zapatería, un restaurante, necesito a alguien que me ayude a programar que cómo debo de hacerle para llevar los inventarios, o para cobrar, o para vender en línea, o para tener mi página. Entonces es fundamental. Pero la programación es uno de los grandes conceptos. Entonces, conclusión, esta escuela yo me quedé verdaderamente admirado. Y pueden entrar a Google y van a encontrar varios videos
y ya está generalizando. Yo los videos que vi, que les voy a compartir, ese que entró hace 4 años a España, ya ha sido un éxito rotundo. En España sacaron una convocatoria, esperaban ellos 1,000 alumnos y a las 48 horas ya tenían 10,000 solicitudes. O sea, hay necesidad, ahí se logra lo que dice Marta Patricia, el joven quiere aprender cosas que le sirvan. Y además, otra cosa que se me olvidó decirles que también es muy importante, esta escuela garantiza que vas a tener empleo. Y les voy a decir, porque no hay programas de estudio, ¿eh? El alumno entra y sí hay un método de enseñanza, pero ese método se va acoplando, o sea, te dan los programas, pero no hay un programa de que tienes que llevar programación 1 y luego programación 2. No, no, no. Tú vas viendo y mucho de lo que aprendes es solución de problemas. Entonces, ¿qué ocurre? Yo soy patrocinador y meto $500,000 porque sé que lo que van a aprender ahí los jóvenes, yo lo voy a aplicar en mi empresa y con otra ventaja, los jóvenes que estudian ahí, yo los voy a contratar. Entonces, esa escuela te garantiza que el joven va a tener empleo. Díganme, mejor imposible. Definitivamente. Son cosas muy disruptivas. Con todos los ofrecimientos que tú le has hecho a Marta Patricia, yo le voy a comprometer a Marta Patricia que podamos tener acceso a todos esos contenidos a través de los diferentes canales que Venu Consultores nos ofrece, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Marta Patricia queda ya comprometida que podamos acceder a estos maravillosos contenidos que Eric le está ofreciendo. Definitivamente, Eric, es una nueva manera de educación, son nuevas necesidades de educación y las formas disruptivas que nos estás compartiendo, que ya están sucediendo en otras partes del mundo, debemos traerlas acá al Ecuador. Me encanta que podamos compartir esto con mucha gente que se sube en este camino. La verdad, y voy a hacer un comentario personal aquí, y que felicito definitivamente la valentía de pocos padres de familia que empezaron a tener estas educaciones disruptivas, aún en contra de todos los familiares, inclusive como son mi hermano y mi cuñada, yo les felicito a ellos porque viendo los resultados, mis sobrinos ya están en ese estilo de educación que tú estás comentando, Eric, donde no existe un pensum, sino es una forma de ir aprendiendo y de ir estudiando totalmente distinta. Tal vez hay cosas en las que saben más que los niños de su edad y otras en las que saben menos, pero siempre van avanzando y van aprendiendo cosas que realmente les interesa y veo que ahora les sirven muchísimo. Se necesita gente valiente para dar ese paso y se necesita profesores valientes para dar ese paso, y yo me voy a adelantar a contarles que Marta Patricia es una de esas profesoras valientes que están empezando con proyectos interesantes dando ese paso. ¿Qué te mueve, Marta Patricia, a ser esa profesora valiente, esa maestra valiente que da ese paso a la educación disruptiva de tercer nivel? Gracias, María Caridad, por meterme en esta línea. Bueno, después de 25 años de docencia y de ver que cada vez es más complejo que tus estudiantes realmente se metan en ese barco a medio hundir, que es la educación tradicional, y que no se permita realmente llevarlos un poco más allá de esa estructura rígida. Estamos apoyando algunas instituciones de educación superior que nos muestren otra forma de ver el mundo, que el estudiante, bueno, hay muchas teorías educativas, una que era la tradicional centrada en el docente, otra que es centrada en el estudiante, pero hay una que está un poco trabajada y que le estoy apostando mucho, es centrada en el proceso. Yo creo que tenemos que centrarnos en los procesos, creer en los procesos, y obviamente el estudiante tiene un aporte muy grande, el modelo tiene un aporte muy grande del estudiante, también del docente, pero también de la estructura que se le dé. Entonces, mi modelo educativo ideal no es centrado en el estudiante exclusivamente, sino más bien centrado en ese proceso en el que el estudiante va aprendiendo y evolucionando y desarrollando y adquiriendo esas competencias que le permitan trabajar en eso.
Estamos apoyando institutos de educación superior para áreas rurales. Realmente hay que salirse de los centros tradicionales, de las capitales, y creo que ahí hay mucho que hacer. Entonces, bueno, este no era aún el programa para contar un poco más de detalles. Igual con Eric estamos mirando también otras cosas, pero creo que hay que romper esquemas. ¿Qué le mueve a romper esos esquemas? Yo quisiera que nos comparta para que muchos otros docentes que seguramente nos están viendo o van a ver este video luego en el canal de YouTube de Venue Consultores se animen a ser parte de este nuevo estilo de educación. Y lo mismo le voy a preguntar a Eric para cerrar este programa. ¿Qué les mueve a buscar esas nuevas tendencias de educación, estos nuevos ser estos profesores o estos docentes valientes que dan ese paso hacia nuevas formas de educación para nuevos profesionales? Bueno, el trabajar más de 25 años en el área de recursos humanos y ver cómo la gente llega a trabajar perdida, sin saber qué hacer, aburrida, deprimida, y tú como empresa no encuentras las competencias que están necesitando. Tienen otras cosas, sí, pero lo que tú requieres no encuentras. Entonces, creo que algo está fallando. Definitivamente las cosas no están funcionando cuando estamos divorciados, el mundo laboral con el mundo educativo y sobre todo el mundo global, o sea, porque las empresas también tienen lo que consiguen a nivel local y se desarrollan en función de un ritmo local. Hay empresas absolutamente disruptivas. En pandemia hemos visto grandes cambios. Hay startups interesantísimas. En Ecuador están surgiendo startups que se sostengan, sostenibles, porque aunque es a nivel de Latinoamérica el país que más startups genera, también es el país en donde más desertan y al final de un año más de un 85% cierran, finalizan o fracasan. Es importante que trabajemos en estas herramientas. Hemos visto ahorita cómo en la revista Forbes en Colombia han sacado, están demostrando cómo jóvenes entre 25 y 35 años están sacando unos proyectos súper interesantes y ya son muchos. O sea, ya estamos generando esto y creo que en Ecuador necesitamos trabajar desde esa educación y las empresas tenemos que romper también los esquemas y desarrollarnos a nivel global. O sea, hay grandes propuestas. Ahorita vimos el modelo Rappi, por ejemplo, que surgió en Colombia. Hay un montón de modelos que nos rompen nuestro esquema tradicional y que no podemos romper los modelos si no empezamos rompiendo el esquema en que nuestros estudiantes están aprendiendo. Entonces, tenemos que romperlo, obviamente, como decía Eric, desde la entrada al tubo, desde el preescolar, pero tenemos que ir rompiendo y bueno, por lo pronto, como tú mencionabas, hay algunos papás que han decidido romper esos esquemas, pero nosotros desde el mundo universitario tendremos que romper. Los estudiantes, los millennials, los senials y la generación Z, ya no quiere estudiar de la forma tradicional y se esfuerzan mucho y les va mal y se frustran y hay discusión con los docentes y son estudiantes rebeldes que no quieren, ya no quieren, necesitan un título pero ya no quieren más de lo mismo. Entonces tenemos que entender que ya no se puede dar de lo mismo porque no se necesita más de lo mismo. Totalmente de acuerdo. Eric, ¿qué te mueve a buscar esas nuevas tendencias de educación? ¿Qué es lo que has sentido tú que es necesario que puedas dar este paso y formar parte de ese grupo de valientes que dan ese paso? Bueno, mira, en verdad, como lo menciona Marta Patricia, ser maestro es una de las vocaciones y de las actividades profesionales más nobles que han existido siempre. En estos compromisos que he adquirido con ustedes, también les voy a hacer llegar un libro
de Alvin Toffler, que fue un gurú, ya falleció, un gurú del conocimiento de la gestión de negocios, que escribió un libro muy valioso junto a su esposa, que se denomina el libro La Revolución de la Riqueza. Y él dice que ha habido 3 grandes revoluciones, que estamos viviendo esa tercera revolución. La primera pues, fue la agrícola, la segunda la industrial y ahora es la del conocimiento. El conocimiento es la gran herramienta que tenemos para cambiar el mundo. Como mencionaba Marta Patricia, necesitamos enfocarnos en lo que es prioritario, el medio ambiente, la igualdad, la mejor distribución de la riqueza, una mejor alimentación, la violencia, la mejor distribución de los recursos, en fin, hay muchos retos. Por ejemplo, lo digo con respeto, pero yo no logro comprender, seguramente dirán que no tengo visión, pero esto que ocurrió a mediados de este año, ahí los grandes millonarios que lanzaron sus cohetes, que quieren conquistar Marte y que quieren llegar al espacio y poner récords de ser pasar a la historia como los Cristóbal Colón del siglo XXI, me parece un poco absurdo en el mejor de los sentidos, habiendo tantas necesidades. Por ejemplo, yo aquí vivo junto al mar, tengo 5 años viviendo junto al mar y digo, si nos pusiéramos a estudiar, no conocemos ni el 2% de lo que hay allá abajo. Si nos pusiéramos a analizar que de ahí venimos, que de ahí comemos, que de ahí respiramos, que de ahí vivimos, entenderíamos mejor el mundo. Entonces, yo creo que hay grandes retos y lo que mueve al profesor, al educando del siglo XXI, es ese deseo de ayudar, de lograr que otras personas sean mejores, y siempre ha sido la vocación del maestro. Y ahora la tecnología es la gran herramienta que nos lo va a permitir. Como ustedes acertadamente lo decían, de una u otra forma las grandes ciudades van tratando de resolver sus problemas de educación, pero ¿qué existe con los lugares rurales, con los lugares aislados? Ahí es donde tenemos que llegar, ahí es donde está el reto de llevar el conocimiento y la educación. Así que todo esto que hemos comentado el día de hoy, que me han permitido, es un verdadero placer haber participado con ustedes, pues nos deja la reflexión de que hay mucho por hacer, pero que ya hay un camino andado y que lo importante es que hay las herramientas, hay los estímulos, hay las posibilidades que ya no dependen del gobierno, que ya no dependen de las instituciones creadas, sino de la sociedad verdaderamente, que sepamos aprovecharlas y adaptarlas. Gracias, Eric. Me encanta. Me quedo con algo muy importante que los dos mencionan y es llegar a las áreas rurales. Tal vez es el momento de regresar a ver a las áreas rurales y ver qué necesitan las empresas o las comunidades que están en estas áreas y empezar a hacer educación diferenciada y enfocada en cada una de esas áreas. Tal vez es el momento en el que ya debemos no pensar en las grandes ciudades únicamente y en las grandes universidades, sino justamente en esos nuevos estudiantes que van a sacar adelante todas estas áreas rurales, de estas economías que son más pequeñas o emprendimientos en estas áreas que son los que van a mover la economía en el corto tiempo a nivel mundial. Creo que ha sido un tema muy motivador escucharles a los dos. Espero que mucha gente escuche esto. Definitivamente ver profesores, ver maestros con esa valentía de enfrentar la realidad y decir, ya no podemos seguir haciendo lo que estábamos haciendo porque el mundo cambió y esta nueva realidad, como nos decía Marta Patricia, demanda nuevas actividades y nuevas formas de educación. ¿Con qué se quedan y cuál es su mensaje de conclusión a todas las personas que nos están viendo? Marta Patricia. Bueno, yo me quedo con la satisfacción de ver que hay cosas que se están haciendo en el mundo y que tenemos grandes oportunidades. Y en honor al tema que estábamos trabajando desde el día de hoy, desde la academia, desde la nueva forma de entender los procesos de enseñanza aprendizaje, enviar un mensaje motivador para decirle a la gente, las opciones laborales siempre van a estar ahí. No importa que nos confinemos, no importa que las empresas se achiquen, no importa que ahorita venga otra crisis, las oportunidades laborales están ahí. Lo que tenemos es que romper esquemas y certificar aquellas competencias que para nosotros son interesantes y que puedan romper estos esquemas y llegar a las empresas. Entonces,
con eso me quedo, con la satisfacción de ver que ya se están haciendo cosas, que las oportunidades laborales siempre existirán y que bueno, tenemos que cruzar muchos muros, sí, tenemos que romper muchos esquemas, sí, tenemos situaciones difíciles, sí, pero tenemos que certificarnos en esas competencias que van a ayudar no solo a nuestra familia, a nosotros mismos, sino a nuestro país y a nuestras regiones a salir adelante. Y un agradecimiento infinito a Eric por todo tu tiempo, por tu conocimiento y por todos esos regalos que me van a llegar antes de Navidad, que ya estoy deseosa de tenerlos en mis manos. Y esos regalos que nos van a llegar a todos, ojo. Eric, cuéntanos, ¿con qué te quedas y cuál sería tu mensaje de conclusión para todas las personas que han podido verte y motivarse con tus palabras? Pues gracias. Me quedo en primer lugar con el disfrute de haber estado con ustedes, que me acerquen a Ecuador, que es un país que de veras yo quiero, admiro, que tengo muy buenos amigos y que deseo visitar próximamente. Ojalá. Segundo, con el concepto de que hoy más que nunca el cambio es lo único permanente y debemos de aceptarlo. Y tercero, como les decía, estamos en medio de una revolución del conocimiento, y como toda revolución sabemos que es un fenómeno muy brusco, donde hay perdedores, ganadores, donde hay gente que cae, gente que triunfa. Así son las revoluciones, pero lo importante de una revolución es crear una sociedad mejor, y es a lo que debemos de apostar. Gracias, Eric. Nuevamente, Gaby, gracias por hacer posible tecnológicamente que estemos en vivo en Facebook, y pues pronto estaremos también ya colgado el programa para quienes quieran compartir nuestro programa en el canal de Venu Consultores de YouTube, y nos pueden seguir en las redes, en todas nuestras redes, como les decía antes, estamos en Instagram, Facebook y LinkedIn, para que puedan escuchar esto detenidamente, este y otros programas que nos motivan siempre a cambiar, a ser mejores profesionales y a estar siempre a vanguardia de las necesidades del mundo. Gracias a todos, una buena noche y espero que la semana continúe bien. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias, María Caridad. Gracias, Eric.